Buenas tardes a casi todos. Creo que ya todos estamos en horario de tardes, en esta confusión de horario que contamos en estas charlas. Ante todo, gracias al Chico por invitarme, a Nani en particularmente, me subió los colores a los cachetes con todo lo que dijo. Pero sí es cierto, nos conocemos hace muchos años en muchos ámbitos y eso da pie a estos niveles de confianza que permiten generar una charla como la que voy a presentar ahora. Presento Capañat desde una mirada personal, o sea, por circunstancias me tocó participar desde los primeros pasos, incluso antes de iniciar el proceso de estudio del Capañán desde el 2001, en discusiones sobre el tema de los caminos andinos. Y eso indudablemente lleva a una participación desde la UNESCO, en ese momento UNESCO Lima, desde el proceso de construcción del sistema de gestión del camino, que nos llevó prácticamente 6 años continuos de trabajo, y luego actualmente en la revisión de uno de los procesos posteriores a la inscripción, que es el seguimiento del proyecto de Japón, eh, dando seguimiento a las solicitudes del Centro Patrimonial Mundial. Indudablemente, el Capañán es un proceso complejo y por eso lo dividí mi presentación en 2 charlas, la de hoy y la del próximo miércoles. La de hoy la voy a dedicar un poco a reflexionar sobre lo teórico. Como decía Nani, es necesario entender qué estamos haciendo y por dónde vamos en este proceso de manejo patrimonial cada vez más complejo. Y luego un poco en la historia de las dinámicas que generaron el Capañán. La siguiente, voy a hablar del proceso de construcción de esos 10 años en algunos componentes en los que pude participar directamente, dejando a los gestores que han tenido la oportunidad de seguir trabajando con el Capañán en las otras 3 charlas la oportunidad de reflexionar sobre eso. ¿Por qué 3 países nada? Eh, entonces, digamos, lo que sí quiero enfatizar es esta mirada personal del proceso. En el Capañán trabajó muchísima gente, y eso vamos a comentarlo seguramente, pero es posible que muchas de las cosas que diga sean desde una mirada muy personal. Y me interesa mucho, como dije en esta charla, hacer énfasis sobre la conceptualización de este tema de los itinerarios, y cómo se construye y cómo llegamos a este tema. Y si no entendemos eso, es difícil que tengamos los problemas de gestión que hoy cada uno de los 3 países desarrolla. Escogimos 3 países porque conozco los casos personalmente, porque conozco las personas que van a exponer, pero indudablemente Bolivia tiene mucho que decir, trabajó mucho en la dinámica del expediente, sobre todo en la parte de conceptualización de la participación ciudadana. Igual pasa con el caso de Ecuador, que lo conocí estando trabajando en Quito antes de la gestión del Capañán. Y por supuesto el caso de Colombia, que lo voy a mencionar puntualmente. Es posible que en otras oportunidades podemos seguir explorando el tema de la gestión, que es el tema que hoy nos preocupa. Voy a cambiar para presentar pantalla e iniciar con la presentación. Entonces, como práctica social, va generando una serie de discursos de valor que son los que dan a entender el proceso de la construcción de la imagen del objeto. El objeto preexiste y la sociedad lo convierte en un discurso de valor y lo posiciona en una determinada orientación. Por lo tanto, esos procesos van cambiando a medida que las generaciones van cambiando, a medida que las sociedades van cambiando y a medida que los intereses por ese objeto y las dinámicas que él genera van cambiando. Al transformarse esos valores, cambia totalmente la imagen. Cuando nosotros nos dicen el mausoleo de Halicarnaso, pensamos en las 7 maravillas del mundo y ese objeto icónico con Halicarnaso en su carro en el tope de ese techo piramidal. Pero si vamos a Turquía, lo que nos encontramos del mausoleo es eso que vemos en la fotografía abajo, una serie de desperdigadas de piezas que si no construimos una imagen sobre él de lo que queremos transmitir, ese poco de piezas de piedra no transmiten absolutamente nada. Es decir, que tenemos que separar siempre el objeto de la construcción del discurso que armamos sobre el objeto. Es lo que muchos autores patrimoniales hablan de la patrimonialización
del bien. Para en nuestro caso, hoy simplemente como una introducción, quiero decir que este tema de los caminos es un tema importantísimo en América Andina por la característica geográfica del territorio andino. Es decir, el territorio andino es un territorio de una dificultad de conexión impresionante, muy complicada, porque si vemos este corte orográfico, junto al mar arranca la montaña y arranca desde Chile hasta prácticamente la confluencia de Colombia cuando ya empiezan a ver los manglares del norte. O sea, no hay costa, hay muy poca costa y cuando hay es desértica por las dinámicas del territorio. Luego viene una empinada dinámica de lluvias y de deshielo de la montaña que van a generar una serie de valles aislados entre sí, muy interesante en su posibilidad agrícola, y luego en digamos, un canal interno donde se van a generar valles cortados, incluso en escalinata, como pasa en la zona de Quito, o sea, valles cortados en pequeños tramos, que van a dificultar siempre la conexión norte-sur. Las conexiones se dieron históricamente en los procesos este-oeste, o sea, de un valle con una montaña, con un valle central andino y con una ceja de selva. Las construcciones eran horizontales. Y esas construcciones horizontales permiten una riqueza de una cultura, pero no permitían la construcción de lo que se intentó varias veces, que era un territorio mucho más rico en sus potencialidades. Los dos primeros intentos de crear una dinámica norte-sur va a estar en la cultura Guari en Perú, la cultura Tiwanaco en Bolivia, que van a generar los primeros caminos, incluso algunos de los que van a formar parte importante de lo que después se llamó el Capañán. Es decir, tenemos una presencia previa que no se hace énfasis en la declaratoria, se hace énfasis sobre la cultura inca, pero no podemos entender el Capañán si no entendemos los procesos previos. Los procesos previos que dan pie a prácticamente una doble ruta, una por la costa y una por las montañas, con muy pocas entradas a la selva, pero que van a mantener y a conectar las culturas horizontales ya preexistentes. Y que en pocos años va a dar pie a una cosa fantástica que se llama este Gran Camino Andino. El Camino Andino fue reconocido inmediatamente por los conquistadores. O sea, ahí tenemos Pizarro diciendo el camino a la sierra es cosa de ver, porque en verdad en tierra tan fragosa, en la cristiandad no se han visto hermosos caminos, toda la mayor parte de calzada. Todos los arroyos tienen puentes de piedra o de madera. Es decir, el camino es admirado por los conquistadores, admirado en su calidad, el camino es posicionado con un valor excepcional. Sin embargo, la dinámica rápida de la conquista y la ruptura de la estructura productiva orientada ahora hacia el oro y la plata y a los puertos de extracción, van a dejar de lado este camino. Pero el camino tenía un valor muy claro desde siempre. Ignorado por el mundo virreinal, ignorado por el mundo republicano, ignorado por las naciones independientes después. O sea, Cieza de León dice, ese proceso va a empezar muy rápidamente en el 2001 porque el Perú quiere hacer una declaratoria de patrimonio mundial sobre el camino y realmente hay una oportunidad política de que Perú no le inscriba solo, sino se geste algo regional. Y ahí va a trabajar mucho el mundo diplomático. Se va a firmar un acta en Montevideo para hablar del camino Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador en primera instancia. Y va a haber una propuesta de las cancillerías para el lanzamiento del camino como un sistema político. Es decir, hay una voluntad política que es la que genera la oportunidad de crear un organismo de patrimonio mundial que se llama el Itinerario Cultural Andino de los Caminos Andinos. La incorporación de Colombia es tarde, ahorita la vamos a mencionar, y luego hay un proceso que realmente arranca en el 2003 y termina en el 2014 con la inscripción. Fueron 11 años continuos. Esta es la sede. Lo otro que quiero enfatizar es que el camino estaba en ruinas. Es más, el propio Cieza de León lo dice. Daré noticias de un gran camino de los incas, mandaron a hacer por mitad de ellos, aunque por muchos lugares ya está desbaratado y deshecho. Es decir, en 1553 ya el camino había empezado el deterioro.
O sea que hay una labor muy importante en las comisiones arqueológicas de todos los países por reconocer que es ese camino que no se conocía. O sea, no se partió de un bien patrimonial que existía reconocido, sino había que empezar por reconocerlo. Y ese reconocimiento dio mucho trabajo, costó mucho trabajo, en muchos casos muy difícil, como en el caso de Argentina, donde cada provincia debía generar su propio programa e incluso muchos de los recursos para hacer estos trabajos y de unificar todos esos conceptos en el proceso. Es decir, Capañán fue un camino lleno de trabas, de huecos, de bombardeos y de conflictos políticos, económicos, sociales y de todo tipo para generar el soporte material que apoyaba el discurso que ya estaba construido. En esos 11 años trabajaron más de 300 profesionales en el proyecto, pero además esos profesionales se apoyaron en estudios locales que hizo cada país con cada provincia y cada comunidad. Nada de esto está registrado. Ninguno de estos nombres está en el expediente. No hay un solo documento donde se recojan los nombres de todas las personas, yo diría más de 1000 personas que participaron en la construcción de este expediente. Un expediente complejo donde para sortear las presiones nacionales se dio pie a que las imágenes fueran libres. O sea, Capañán era el nombre y de ahí en adelante cada país que generara su logo y su discurso manejando una unidad en los criterios. Y eso permitió que en el 2014 tuviéramos ese camino andino inscrito en la lista de Patrimonio Mundial con cuatro de los criterios básicos culturales: el de valor intercambio humano considerable, el de testimonio único y excepcional sobre una civilización, el de tipo de construcción y un valor asociado a ideas vivas y creencias. Y esto siempre es un tema bien difícil en el patrimonio mundial. Un camino, digamos, con espacios muy grandes, 6 países, con un número impresionante. Y pasó por ese proceso muy largo que es la construcción de un expediente, de instalarlo en la lista indicativa con un nombre, el proceso de investigación, la definición, los criterios, los valores universales, la construcción del expediente, las discusiones, las construcciones políticas. Indudablemente fue un ejercicio muy largo, muy complejo, y que lleva a esto hoy en día, que es contar con 44 secciones del camino, con 273 componentes. Cada país cuenta con segmentos, y no hay un camino, hay una serie de segmentos del camino, porque la arqueología, el hecho arqueológico debe comprobarse desde los más pequeños, como, o sea, de los no pequeños en distancia, pequeños en secciones. Bolivia tiene 4 secciones, posiblemente de las más largas. Colombia tiene 9, son caminos de uso. Perú tiene 180. Esto lo veremos con más cuidado en la próxima clase.